Curso de verano. Una propuesta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Martes y jueves a las 9:30 de la mañana por el canal educativo. Una experiencia creativa para conocer elementos de la formación artística. Curso de verano. Creo que el guión es un proceso que uno comienza solo y termina siendo acogido por una serie de profesionales que inevitablemente van a insertar su subjetividad, sus opiniones, y de alguna manera ese guión que tú diste por terminado durante ese proceso de preproducción, de producción y de postproducción va a sufrir algunos cambios a partir sobre todo principalmente del director, que en mi opinión termina siendo el autor principal de la obra. Hay un autor que se llama Robert McQueen, realmente es un gurú de la teoría del guión, y él tiene una estructura que a mí me resulta muy fácil porque digamos que es menos camisa de fuerza que otras estructuras que sí te hablan de que en el minuto 25 tiene que haber un punto de giro, en el minuto 45 tiene que haber un punto de medio, y esto quizás se convierte en un saco de arena a la hora de escribir un poco más libremente, ¿no? Porque entonces estás calculando que en tal minuto tengo que hacer algo para que haya un cambio, para que haya un punto de giro, y realmente es un poco difícil, un poco trabajoso, por lo menos en mi criterio, trabajar de esta manera. El primer punto, él lo llama el incidente incitador. Realmente, si nos fijamos en una película, por lo general en los 10, 12 primeros minutos hay algo que desequilibra al protagonista. Si te presentamos un mundo donde vive ese protagonista, una circunstancia, un contexto, y de pronto sucede algo que hay un desequilibrio en la vida de ese protagonista. Es lo que empuja a ese protagonista a entrar en tu historia y a comenzar a perseguir un objetivo. El segundo punto que se aborda en este tipo de estructura, la de Robert McQueen, como les venía diciendo, son las complicaciones progresivas. Hay una frase que creo que, si mal no recuerdo, creo que lo dijo el autor del Padrino, que dice que los guionistas, los escritores, somos como los policías de tránsito, pero en vez de organizar el tráfico, lo que hacemos es provocar choques entre los autos. Realmente, cuando nos referimos a esto de las complicaciones progresivas, es hacerle la vida difícil, ponerle obstáculos cada vez mayores, cada vez más complicados de superar al protagonista para lograr su objetivo principal. El tercer punto del diseño de esta estructura es la crisis. Realmente la crisis es una decisión que por lo general toma el protagonista. Es la decisión más importante y no le debemos robar este momento al protagonista. Es decir, el guión no es una ciencia, no es una matemática, no es una fórmula, pero sí debemos tener en cuenta, si es la posibilidad de que la decisión más importante, si en este momento de crisis lo tenga el protagonista, no debemos robárselo y ponerlo en manos de otro personaje menos importante. Entonces, ¿qué cosa es la crisis? Es una decisión que debe tomar nuestro protagonista, pero ojo con esta decisión, porque no podemos poner a decidir al personaje entre lo bueno y lo malo, porque obviamente todos vamos a decidir siempre por lo bueno. Los personajes tienen que tener la angustia de decidir entre dos cosas buenas que sean irreconciliables o entre el menor de los dos males. Esto es importante porque a veces cuando tenemos poca experiencia en la escritura llegamos a este punto de la crisis, de tomar una decisión y lo ponemos a escoger entre una cosa buena y una cosa mala, y es un error porque claro, nuestro personaje obviamente va a decidir por lo bueno para que sea verosímil. Entonces quiero ponerles un ejemplo de un momento de crisis en Inocencia, donde los protagónicos, los 8 estudiantes de medicina fusilados, es un momento donde tienen que tomar una decisión. Los 8 estudiantes condenados a fusilamiento. Colóquense al frente.
Dile que no deje de pensar en ella ni un segundo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Siéntense. Soy Ramón López Ayala, capitán del 4º Batallón de Voluntarios y jefe del pelotón de fusilamiento que dará cumplimiento a sus condenas a muerte. Los que lo deseen pueden confesarse con el cura. Tan malnacidos son que no nos dejan despedirnos de nuestra familia. Deberían aprovechar esos papeles que están en esa mesa para pedir perdón y confesarse incondicionales a España y a su rey. Esto es un abuso. Es su última oportunidad de salvar sus vidas dignamente. Demuestren su lealtad a la corona y serán perdonados. España es benevolente con quien lo obedece. Es su última posibilidad de ver salir el sol nuevamente. Escríbanles a sus familias. ¿Alguno quiere confesarse? José de Marcos y Medina, Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, Eladio González y Toledo, Carlos Verdugo y Martínez, Anacleto Bermúdez y González de la Piñera, Ángel Laborde y Pereira, han sido condenados a muerte por decreto oficial que se cumplirá mediante la pena de fusilamiento hoy 27 de noviembre del año 1871. ¡Pelotón, atención! Para la primera escuadra, ¡porten armas! ¡Carguen! ¡Fuego! A esto me refería, esta es la crisis, donde ellos tienen que tomar una decisión, la más importante, la que va a decidir el final, y claro, en este caso tienen que decidir entre el menor de los dos males. Hay que tener siempre en cuenta esto, por lo general casi todas las historias ya en este punto de crisis donde hay que tomar una decisión importante. Los otros puntos de la estructura, es decir, les hablé del incidente incitador, de las complicaciones progresivas, de la crisis, y los otros dos puntos que quedarían serían el clímax y la resolución. El clima es simplemente las consecuencias de esta última decisión que toma nuestro protagonista. Y la resolución es el cierre de todo, es decir, si tenemos alguna subtrama es donde se cierra, si queda algún cabo suelto de la película es aquí donde se cierra. Hay que tener en cuenta que después que lleguemos al final, tratar de no hacer los epílogos, porque los epílogos por lo general sobran, perjudican ya el final de la película y hablando en un término quizás un poquito vulgar, te tumban la historia. Realmente si tenemos un epílogo hay que tratar de que sea lo más corto posible para que esa emoción que hemos llegado en el pico de la historia no se diluya.
Quiero abordar quizás el tema más, por lo menos en mi opinión, el tema más peliagudo. A mí en lo particular me tomó años concientizar su importancia, que es el mensaje de la película. Hay literatura que lo aborda como el mensaje, hay literatura que lo aborda como el tema. Es decir, ¿qué queremos decir con la película? Es una pregunta que muchas veces, sobre todo cuando empezamos a escribir, cuando estamos en el inicio de la carrera de escritor, nos rehuimos esa pregunta porque muchas veces no tenemos respuesta. Es decir, estamos queriendo contar una historia, pero realmente no tenemos sintetizado, no tenemos una respuesta para esa pregunta de qué tú quieres decir con esta película, qué le quieres dejar al público con esta película. Muchas veces yo, lo hice, muchas veces escribí sin tener respuesta a esta pregunta, muchas veces ni me hacía la respuesta, no tenía conciencia de lo importante que es el tema. El tema es la brújula de tu película. Si tú quieres saber hacia dónde vas, tienes que tener una respuesta a qué quieres decir con esta película. Creo que era Arthur Miller quien decía que cuando él encontraba esto, ese día no escribía más. Lo apuntaba en un papelito y se tomaba el día de descanso. Realmente es una pregunta que a mí en lo particular me sigue dando miedo a hacérmela. Ya me la hago cada vez que abordo una historia, porque responderla te lleva muchas veces a revisitar tu guión y a ver qué estás haciendo para responder a esa pregunta. Muchas veces estamos escribiendo y queremos abordar muchas cosas, queremos hablar de muchas cosas. Y en el caso del tema, del mensaje de la historia, lo mejor es achicar y no agrandar. Creo que nos pasa a todos cuando escribimos por primera vez, queremos hablar de la crisis económica, de la homofobia, de la infidelidad, de la emigración, y son demasiados temas que al final se diluyen porque no hay tiempo para abordarlo todo. Realmente creo que en el caso de los temas es mejor achicar que agrandar, centrarse en un tema, cuando más en dos, y tratar de enfocarlo todo en eso y de centrar tu historia en eso. Si importante es tener claro el tema, este mensaje, realmente hay que contrapesarlo con un contratema. Si no hacemos esto, si solo defendemos nuestro mensaje, nuestro tema, realmente estamos siendo didácticos. Voy a regresar a Esteban, una película que habla sobre la belleza y la importancia del arte a la hora de tener una mejor vida. Esteban defiende esto. Esteban defiende que la música, que el arte es importante para tener una vida rica. Sin embargo, hay un contratema, que es importante ser artista, es importante tener una sensibilidad para el arte, también importante es comer, importante es tener unos zapatos con los que ir a la escuela y que no estén rotos. Es decir, hay que darle peso a las dos cosas. Si en este caso de Esteban yo hubiera desechado todo lo que se refiere a estas dificultades que pasa Esteban, a darle importancia que está personalizado en el personaje de la madre, es decir, está sintetizado en el personaje de la madre. La madre es el contratema a la hora de esta historia, y ella defiende su punto de vista de que lo importante es que el niño tenga zapatos, tenga comida y tenga dinero para comprarse ropa para las necesidades básicas. Esteban defiende el tema. Esteban es el que quiere ser músico, el que quiere ser artista, el que tiene una sensibilidad para eso. Y esos dos temas se contraponen, se compensan, y la película entiendo yo que la película no es didáctica. Si la madre también hubiera apoyado a Esteban, si la madre desde el principio hubiera dicho que el arte es lo más importante, entramos en una zona didáctica donde tú estás diciendo una verdad. Una sola verdad, está defendiendo eso desde un solo punto de vista. Por eso es importante que el tema tenga un contratema, que se contrapesen y los dos sean defendidos con la misma pasión y con las mismas herramientas, y que el público obviamente saque sus propias conclusiones. Lo último que quiero referirme a este tema es que por lo general, sobre todo al principio, cuando tenemos inexperiencia a la hora de escribir, y tratamos de mandar el mensaje a través de diálogo, y los personajes dicen de qué va la película y de qué trata la película. Esto por lo general no se debe hacer. Realmente el tema tiene que llegar al público a través de las emociones y de todos los acontecimientos y los sucesos que usted diseña para tus personajes. Realmente creo que tenemos que tratar de evitar poner en diálogo el tema de la película, el mensaje, y buscar las soluciones para que llegue a partir de las emociones, y el público, una vez que haya salido de la sala, se lo lleve dentro y él mismo, poco a poco, a partir de estas emociones que ha sentido, logra entender de qué va la película y qué queda en él. Voy a poner dos secuencias dentro de las historias
hay secuencias que de alguna manera sintetizan ese mensaje, ese tema que tú quieres transmitir al público. Voy a poner dos secuencias, una de Esteban y la segunda de un telefilme que se titula Extravíos. Y al regreso de esta secuencia voy a cerrar este aspecto sobre lo que queremos decir en una película. Menos mal, vinieron. Vamos, que ya empezó. La pianista fue alumna mía mucho tiempo. Luego de varias sesiones de trabajo, los miembros del jurado decidieron por unanimidad otorgar el Premio Internacional de Narrativa Joven La Giraldilla 2011 a la obra Para Tenerte Siempre, de la autora cubana Dailí Suárez Andrade. No nací para ganar el premio gordo. Ese es para otros. Para los que más rápido se mueven en tiempos de sobrevivir. Lo peor de uno está al acecho, esperando que te des por vencido. Para algunos, lo peor de ti es la mejor arma en estos días. ¿Tiene alguito para mí por ahí? Toma. Gracias. Es para que comas algo, Gracias. no para que te emborraches. Gracias. Dile al gordo que te vende una cajita. ¿Tú eres el que escribe? Sí. Mi vida es un libro, te lo aseguro.
Puedes hacerte millonario con mi historia. Mi vida es única. Te creo. Si quieres, ven por aquí cuando tengas tiempo. Te la voy a contar de arriba abajo. Te vas a quedar loco. La gente se piensa que yo estoy loca. ¿Por qué de paso no traes algo para brindar? Por tu éxito. Seguro que vendré. ¿Y cómo te gustaría que fuera el final? Los finales son importantes. Es un libro, Sara. Podemos darle el final que queramos. Eso es una ventaja. Así podemos también dejarlo abierto. Cada cual imagina su final. Es más lindo. Bueno, pero podemos adelantar algo, ¿vale? Bueno, como pudieron ver, son dos secuencias diferentes. En una prácticamente no se usan diálogos, es solo un recurso visual, son los planos de cámara, la atmósfera del concierto, en el caso de Esteban, y es el momento en que el niño se sienta por primera vez a disfrutar de la música en vivo. Es un niño que ese momento lo atrapa, esa magia de disfrutar de la música en vivo, de las virtudes de los músicos, lo atrapa. Y de paso, también su mamá comienza a entender lo que quiere su hijo. Creo que de alguna manera esa secuencia es tan importante porque, por lo menos en mi criterio, encierra lo que es el tema de la película. En el segundo caso, en el tema de Extravío, que es una película que habla sobre la ética, creo que la falta de ética puede estar tanto en una prostituta, que es un personaje que hay en esta historia, como en un intelectual, como en un escritor. Y realmente el recurso que se usa es el off. Es un texto en off que habla el personaje y que de alguna manera resume lo que estoy intentando transmitir a través de esta historia. Creo que es importante, vuelvo y repito, tener claro qué queremos contar y para quién queremos contar. Es algo sumamente difícil, es una pregunta que asusta porque muchas veces cuando respondemos a esa pregunta y revisamos el guión estamos hablando de otras cosas o nos estamos yendo por la rama o estamos ampliando demasiado y alejándonos de lo que realmente queremos decir. Creo que estos tres elementos que he abordado, es decir, la construcción de personajes, la estructura y el tema, son cosas a tener en cuenta, cosas que no podemos desechar a la hora de escribir un guión. Vuelvo y repito, hay inmensidad de literatura sobre la escritura de guión. Yo sugiero leerla, obviamente la he leído mucho, pero abordarla con un criterio propio y tratar de que esto no se convierta en una cosa rígida, que querramos decir todo lo que dicen los libros ni todo lo que yo les he explicado aquí. Creo que hay que tener una cierta libertad, una cierta intuición a la hora de abordar las historias. Y tratar de tener este conocimiento, pero no someternos a ellos como esclavos, sino al final uno es un artista, uno es un creador y tiene que tener cierta libertad a la hora de intentar contar una historia. Creo que uno como artista tiene que tener la libertad para abordar las historias y aunque la literatura nos sirva, tenemos que escribir desde nosotros mismos, de nuestra verdad, sin que esto nos esclavice.